Estos procesos ondulatorios voy a resolver dos cositas que nos habíamos quedado en pendiente, que eran de tarea. Eran de tarea y ustedes tenían que hacerlo, pero yo se los voy a explicar ahora. ¿Ya? ¿Se acuerdan de este ejercicio del timbre? ¿Del ejercicio del timbre? El timbre que nosotros tocábamos y llegaba a la casa. ¿Se acuerdan de ese ejercicio, no? Cuando alguien tocaba el timbre y eso llegaba a una casa. ¿El resto? Bueno, ya. Y en ese ejercicio nos decían que la frecuencia de oscilación de ese timbre era un timbre de estos que me permiten a mí llamar al dueño de casa, ¿cierto? Esos que emiten sonido. Tenía una frecuencia de 10 Hz, eso decía el enunciado, ¿ya? Además decía que la rapidez de la onda propagada viajaba a 5 metros partido por segundo, o sea, igual era más o menos rápida, ¿eh? 5 metros partido por segundo. Entonces, en la parte C se nos preguntaba cuál es la distancia entre dos crestas, ¿cierto? Sucesivas de la onda, Ya. De partida aquí nos están preguntando por una distancia entre dos crestas. Por definición, cuando nosotros nos dicen distancia entre dos crestas, eso corresponde a la longitud de onda. Por definición, cada vez, y aquí soy explícito, cada vez que nos den la distancia o que nos pregunten por la distancia entre dos crestas o dos valles, nos están hablando entonces de la longitud de onda, tal como lo oyen. Longitud de onda, ¿vale? Entonces, ¿con qué letra se representa la longitud de onda? La longitud de onda se representa con la letra lambda, que es como una Y al revés, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Es como una Y al revés, ¿ya? Entonces, como nos están preguntando por lambda, nosotros podemos hacer lo siguiente. Tenemos la siguiente ecuación. Rapidez de onda es igual a lambda por frecuencia. Hay otras, si ustedes recuerdan, hay otra fórmula que es lambda partido por periodo y otra distancia que es, y otra fórmula que es distancia partido por tiempo. ¿Ya? Esas son otras dos fórmulas, pero en este caso podemos utilizar esta. Les voy a explicar por qué. ¿Por qué vamos a utilizar esta? Porque como nos piden la longitud de onda, lambda, y que la vamos a encerrar aquí, ¿cierto? Esa es mi longitud de onda. Noto que tengo los dos otros valores. Fíjense, ¿tengo la rapidez? Sí, vale 5 metros partido por segundo. Ticket. ¿Tengo la frecuencia? Sí, vale 10 Hz. Le hago un ticket. ¿Puedo despejar entonces lambda? Sí, puedo despejar lambda, porque tengo solamente una incógnita. Es totalmente válido entonces poder despejarla. ¿Cómo la despejo? Paso la frecuencia dividiendo para el otro lado, paso la frecuencia dividiendo hacia el otro lado, y de ese modo me queda que la rapidez dividido por la frecuencia es igual a lambda. Ni más ni menos. Lo único que hice fue entonces pasar dividiendo la f. Paso dividiendo la frecuencia. ¿Para qué? Para poder despejar lambda. ¿Ya? ¿Quién lo dice? ¿Yo o las matemáticas? Las matemáticas. ¿Ya? Entonces,
reemplazo estos valores, la rapidez vale 5 metros por segundo, la frecuencia vale 10 Hz, y de ese modo obtengo que la longitud de onda, 5 dividido por 10, eso me da 0,5 metros. Esa es por lo tanto la longitud de onda. Comprobámoslo, 5 dividido por 10, sí, 0,5 metros. ¿Ya? Ese sería uno de los ejercicios que había dado yo como tarea y que yo no tengo ningún problema en que ustedes lo saquen de aquí y lo puedan agregar en su tarea. ¿Ya? Mister, Dígame. ¿esa tarea usted la dio al final de la clase pasada? Sí, aparte se las indiqué por correo. Pero la pueden sacar de aquí mismo, si quieren, lo sacan del video y lo agregan en su tarea, ¿ya? Esa sería entonces la pregunta que había dado el ejercicio propuesto. El otro ejercicio propuesto era el siguiente. Decía de que habían dos personas en un gimnasio. Voy a borrar esto, permiso. Habían dos personas en un gimnasio practicando con unas cuerdas. Era un compadre, un amigo. El amigo se llamaba Jorge y la otra niña se llamaba Amanda. Entonces, ¿qué pasa en ese ejercicio? El ejercicio que tenían que hacer ustedes era el siguiente. Decía, esta era la parte B. Parte B, ejercicio propuesto. Decía, si Amanda genera una onda muchachos, que corten ese audio por favor, o dejamos la clase hasta aquí, corten ese audio. Ya, si Amanda genera una onda en su cuerda, realizando 5 ciclos, 1,5 ciclos, 1,5 ciclos partido por segundo, con una distancia entre dos crestas, ¿cierto? De 1,25 metros, ¿cuál es la rapidez de la onda que genera? ¿Cuál es la rapidez de la onda que genera o que produce? Ya, entonces tenemos que ver que nos están dando los siguientes datos. Ciclos partido por segundo, ¿a qué magnitud física corresponde? A frecuencia. ¿Ya? Entonces, tengo que la frecuencia es de 1,5 ciclos partido por segundo, o lo que es lo mismo, 1,5 Hz. El otro dato que nos entregan también es el de acá, 1,25 metros, que como dice que es una distancia entre dos crestas, tal como lo hicimos en el ejercicio anterior, vendría siendo la longitud de onda. Siempre que nos digan distancia entre dos crestas o distancia entre dos valles, eso es la longitud de onda. Entonces, y esa longitud de onda vale 1,25 metros. ¿Ya? Recordando que se simboliza con la letra lambda. Y nos preguntan por la rapidez. Entonces, ¿cómo se
Aquí lo voy a poner, rapidez. Y con la letra B. Entonces nos están preguntando por la rapidez. ¿Cómo despejo la rapidez? Bueno, tenemos frecuencia, tenemos lambda, y nos están preguntando la rapidez. Rapidez. Entonces nos vamos a las fórmulas de acá arriba y me piden rapidez. ¿Podríamos ocupar esta de acá? A ver, veamos. Ni tonto ni perezoso, la copio y empiezo a evaluar. A ver, me tinca que esta ecuación me puede servir y justifico. A ver, ya, me tinca que esta me puede servir. ¿Tengo la rapidez? No, eso me están preguntando. La rapidez. ¿Tengo la longitud de onda? Sí, vale 1,25 metros, la tengo, ahí está. Dije que lambda era 1,25 metros. ¿Tengo el periodo? No, no tengo el periodo. Entonces, tengo dos incógnitas, no me sirve. No me sirve, porque tengo dos incógnitas. Tengo dos incógnitas. Y cuando tengo dos incógnitas, no se puede utilizar. Veamos la otra ecuación. Si yo quisiera ocupar esta ecuación, me pasa lo mismo, porque tampoco tengo tiempo. ¿Ya? Esa tampoco me serviría. No tengo tiempo, por lo tanto, descartada. Descartada y descartada. Veamos la otra, la que habíamos escrito antes. Bien. La B es lo que me están pidiendo, ¿cierto? La rapidez. ¿Tengo lambda? Sí, vale 1,25 metros. ¿Tengo la frecuencia? Sí, vale 1,5 Hz. ¿Puedo calcular entonces la rapidez? Sí. Entonces, en ese caso, ¿qué hago? Simplemente multiplico. Sería 1,25 metros por la frecuencia, que vale 1,5 Hz. Entonces, la rapidez me da que es 5 por 1,5, 1,87 metros partido por segundo. ¿Ya? Vuelvo a reiterar. ¿Por qué no ocupamos las dos ecuaciones de arriba? No ocupamos las ecuaciones de arriba, voy a poner acá. No ocupamos las ecuaciones de arriba porque no tenemos tiempo. De arriba, las que están al último arriba, porque no tenemos ni periodo ni tampoco tenemos un tiempo que nos den. Porque no tenemos periodo ni tiempo. No tenemos periodo ni tiempo. O sea, tenemos dos incógnitas. Tendríamos dos incógnitas. Por lo tanto, esas dos ecuaciones de arriba quedan descartadas. ¿Ya? Eso sería entonces lo que se les había solicitado en los ejercicios propuestos. ¿Vale? Ya, ahora vamos a pasar con... Bueno, hay otros dos ejercicios propuestos, pero esos son un poco más fáciles porque lo pueden encontrar fácilmente en internet, que son de qué efectos tiene la radiación ultravioleta, y de hecho eso ya lo hablamos en clase. Ya hablamos en clase de lo que podía provocar la radiación ultravioleta, por lo tanto eso queda tarea para ustedes, eso lo tendrán que hacer ustedes, ¿ya? ¿Y qué precauciones podemos tener frente a la radiación ultravioleta? Ya. Vamos a volver ahora entonces con los fenómenos ondulatorios. ¿Ya? Entonces ahí está el desarrollo y voy a tener que borrar ahora. Permiso. Estos ejercicios que acabamos de hacer ahora son dos de los que se piden en la última actividad que yo les pedí, que debieran habérmelo entregado hoy, pero pueden entregármelo durante la tarde o a más tardar mañana en la mañana. ¿Ya? A más tardar mañana en la mañana. Porque me están pidiendo
de UTP, me están pidiendo resultados, entonces tengo que tenerlo, las tareas de ustedes. ¿Ya? Reflexión. Reflexión. Mister, Dígame. ¿esa tarea era la que estaba en la guía? Sí, pues en la que estaba en la última guía que les mandé, que es esta de acá, miren, voy a compartir pantalla con ustedes. Esa, donde salen esas personas con las cuerdas, ¿ya? Donde salen los resortes, donde sale la oreja, donde sale el avión con el agua, donde sale el radiotelescopio, donde sale la guitarra. Esa guía, ahí, en esa guía están las actividades, ¿vale? Ya. Entonces, la reflexión no es más que, muchachos, y voy a ir al grano, el rebote de una onda. Ah, ni más ni menos. El rebote de una onda. ¿Ya? Entonces, pueden verlo de ese modo. Rebote dicho de un lenguaje informal. Ahora, si hablamos de un lenguaje más científico, es cuando una onda viene, impacta sobre una superficie y después adquiere otra dirección. ¿Ya? Eso ocurre la mayoría de las veces. Hay ocasiones en donde la onda incide y se devuelve por el mismo camino, pero no es algo tan recurrente. Lo más común es que cuando una onda incide, adquiere otra dirección. Eso es lo más común. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos una línea imaginaria que se llama normal, una línea que está de pie, normal, y tenemos dos ángulos. Tenemos un ángulo incidente y tenemos un ángulo reflejado. Entonces ahí voy a poner ángulo incidente, ángulo incidente, ángulos cuando hablamos de 20 grados, 90 grados, 360 grados. A eso me refiero cuando hablo de ángulo. Y ángulo reflejado, ¿vale? Eso es la reflexión de ondas, ¿ya? Ahora, hay seres vivos como el delfín que se aprovechan o hacen uso de ese fenómeno para poder orientarse en el mar y poder saber dónde están sus presas o dónde están sus depredadores también. Y eso mediante una estructura que tienen dentro de su cabeza que tirita, por así decirlo, genera vibraciones y esas vibraciones llegan hacia los obstáculos, que pueden ser rocas, o los demás peces que están ahí inmersos en el agua y poder orientarse. ¿Ya? Entonces, dígame. ¿Eso era lo de ecolocación que tenían algunos peces? Sin... Y a través de un sonido pueden ver lo que hay alrededor. Sí, exactamente. Exactamente. Y también los murciélagos. Los murciélagos también tienen un principio bastante parecido, es casi igual. Ahora, ¿por qué los murciélagos lo usan? Porque son ciegos, ya son prácticamente ciegos. Entonces, gracias a ese fenómeno, los murciélagos se pueden orientar, ¿ya? Entonces, ese es el fenómeno de reflexión, así bien descrito, bien sencillo. Entonces, la tecnología como los barcos también se aprovecha de eso, tal como pueden ver en pantalla, para poder hacer un mapa del fondo marino, para detectar si hay objetos hundidos, ya para rescatar ciertas embarcaciones que se hundieron producto de un accidente, producto de que el motor les falló tal vez. Entonces, estas embarcaciones marítimas que son de patrullaje, que generalmente las disponen las Fuerzas Armadas de cada país, las fuerzas marítimas de cada país, van en busca de aquellos objetos o embarcaciones que se han hundido producto de algún accidente o alguna falla, ¿ya? O para hacer el mapa de fondo marino, ¿ya? Y así pueden ver el relieve que tiene... Ah, disculpe, ¿cómo? Disculpe, ¿cómo dijo? Dígame nomás. Ya. Entonces, si tienen alguna acotación, díganla nomás, ¿ya? Entonces, eso. El eco también, en el fondo, es una reflexión, ¿ya? El eco también es una reflexión cuando estamos en espacio abierto y este sonido se devuelve.
y se cumple en una cierta distancia, pero no vamos a profundizar en eso. ¿Ya? Se cumple para cierta distancia. O sea, si yo estoy alejado tantos metros, ahí va a ocurrir. Si estoy más cerca o más lejos de esa distancia crítica, entonces no se produce el eco. Pero eso ya es otro cuento. Entonces, eso es la reflexión, no es más que el rebote de una onda. ¿Ya? ¿Puede en algunos casos incidir y devolverse por el mismo camino? Sí, pero son muy contados con las manos esos casos. Que se devuelva la onda por la misma dirección. Está también la difracción. Difracción. ¿Ya? La difracción, que es cuando una onda incide sobre una barrera, sobre un obstáculo. Entonces tengo esto una frente de onda aquí, puede ser un parlante o un pulso de agua, por ejemplo. Si viene esta onda, que la vamos a representar con esas líneas que está ahí, incide sobre esa barrera que está ahí. Esto es una barrera. Y lo voy a decir con un lenguaje un poquito informal. La onda es como, al atravesar acá, es como si se formara un globito. ¿Ya? Entonces, la onda que venía más o menos plana adquiere una forma más circular cuando cruza ese obstáculo. Porque ahí hay una abertura, ¿lo notan, cierto? Hay una abertura ahí. Hay un agujero ahí. Entonces la onda se abre paso y una vez cruza esa barrera es capaz de rodear la otra cara de cada obstáculo. ¿Ya? Entonces es capaz de rodear. Entonces, ¿qué pasa? Que ciertas personas, tal como pueden ver en pantalla, ¿cierto? Los conciertos, por ejemplo, o en habitaciones que tienen pequeñas aberturas, por ejemplo, una puerta que esté un poquitito abierta la puerta, basta que esté abierta 1 centímetro o medio centímetro para que el sonido se pueda propagar. Entonces, por ejemplo, la puerta puede estar abierta así un poquitito, ¿ya? Hay alguien que está hablando aquí y esa onda, al cruzar esa puerta de ahí, hay alguien que está detrás escuchando. Hay alguien que está, un espía, por así decirlo. Entonces el sonido se adentra a través de esa abertura y después se abre paso rodeando toda la otra cara de la puerta. Rodea toda la otra cara de la puerta. Es por eso que alguien que esté un poquito más allá o un poquito más para acá también lo puede escuchar, producto de esto. O sea, si hay alguien aquí, una persona ahí o una persona acá, el sonido lo va a escuchar no solamente los que están acá, sino que los que están alrededor. ¿Vale? ¿Se entiende la idea de la difracción? ¿Pueden hablar si quieren? Sí, se entiende. Ya. Recuerden que tienen que indicar nombre y apellido los que hayan asistido a esta clase, ¿vale? Esa es la difracción, no es más que la deformación de una onda. Deformación de una onda volviéndose más circular. Volviéndose más circular y rodeando la otra cara del obstáculo. La otra cara del obstáculo. ¿Vale? Eso es la difracción. Obviamente también puede ocurrir si es que aquí hay más de una abertura. O sea, si hubiera otra abertura acá, por ejemplo, o sea, si el sonido viajara así, y aquí hay este tipo de barrera, ahí se generarían dos frentes de onda circular. Se generarían dos, ¿vale? O sea, puede pasar con más de una abertura entonces. Puede pasar con más de una abertura. Y ahí pueden ver algunos ejemplos. El concierto, la oficina, ondas en archipiélagos o en zonas costeras, etc. Refracción.
La refracción de las ondas, voy a borrar esto, permiso. La refracción de la onda no es más que el cambio de dirección de una onda, y es el quiebre de una onda. ¿Cuándo pasa de un medio a otro? Cuando digo de un medio a otro, eso se divide en dos categorías. ¿Ya? Entonces, refracción es el cambio de dirección de una onda. Cambio de dirección de una onda cuando viaja de un medio a otro. Cuando viaja de un medio a otro. ¿Ya? Y esto se subdivide en dos casos. Caso 1, cuando la onda viaja, por ejemplo, de zonas de aire más caliente a más frío, que el ejemplo que pueden ver ahí de la persona que está emitiendo un sonido con una corneta, ¿ya? Donde hay masas de aire fresco. Cuando tenga tiempo les voy a subir un experimento de esto, ya estoy haciendo un experimento que les podría dejarle más claro esta película, ¿ya? Entonces el aire sufre un cambio de dirección, producto de que hay aire fresco y aire caliente. Y lo mismo ocurre cuando está al revés, aire caliente arriba y aire fresco abajo. Entonces hay un perrito que esté ahí acostado, no sentiría nadie, como dicen por ahí, ¿ya? Entonces, el perrito que está ahí no siente nada, ¿ya? Entonces, hay una parte de la onda que incide y que al pasar del medio A al medio B, sufre de un quiebre, ¿vale? Una parte sufre el quiebre y otra parte se ve reflejada. Y esta parte es la que nos interesa. Esa onda que ustedes ven ahí. Esa es la onda refractada. Esa es la onda refractada. ¿Ya? Es la que sufrió la desviación. ¿Ya? Es la que sufrió la desviación. Y por último tenemos la interferencia, que no es más que el cruce de varias ondas. Ni más ni menos. Entonces tenemos, permiso. Por ejemplo, tengo un frente de onda aquí, estoy con mi mano aquí. Yo les voy a subir un video de esto, si es que ya no se los he subido. Yo hice un experimento en una bandeja de agua, en una fuente de vidrio. En esta fuente de vidrio yo puse mis dos dedos y fui generando pulsos de agua. Entonces, ¿qué pasa? Que esas dos ondas se empiezan a cruzar. ¿Ya? Eso es lo que se llama la interferencia. Y sucede que hay zonas donde hay cruces que son interferencia constructiva, hay cruces donde las ondas se suman, las ondas se suman, interferencia constructiva, hay cruces donde las ondas se restan. Interferencia destructiva. ¿Ya? Y es un fenómeno muy propio cuando se tienen muchos dispositivos encendidos dentro de un hogar. Microondas, computador, auriculares o audífonos, teléfonos, módem, etc. Antenas parabólicas, etc. Entonces, cuando hay muchos instrumentos encendidos dentro de un hogar, estos instrumentos pueden llegar a fallar o pueden sufrir algún sobrecalentamiento, que es muy típico, ¿sí? Sobrecalentamiento, y dejar de funcionar y que el audio, por ejemplo, cuando usamos Zoom, la plataforma Zoom para hacer videoconferencias, a veces se escucha mal. ¿Por qué? Porque hay muchos alumnos con el micrófono encendido o que el internet no anda muy bien, ¿ya? Eso es entonces la interferencia, no es más que el cruce
Voy a poner aquí el cruce de ondas, interferencia. Es el cruce de ondas. ¿Ya, muchachos? ¿Cuánto nos queda? Menos de un minuto. Que estén muy bien y recuerden que deben entregarme la tarea a más tardar mañana en la mañana. A través de esta clase pueden sacar 2 de esos ejercicios que les pedí. ¿Ya? Ahí los pueden sacar de este video que los voy a subir a Google Classroom. Nos vemos, cuídense y que estén muy bien.